Mi nombre es Jordi Ogando. Hablaré acerca del equilibrio estático, elasticidad y de los objetos rígidos en equilibrio. La palabra equilibrio en física puede sugerir dos cosas, tanto como que el objeto se encuentra en reposo o que su centro de masa se mueve con una velocidad constante en relación al marco de referencia inercial. Pero en el caso del equilibrio estático, como la palabra estático sugiere, se refiere a que el cuerpo se encuentra en reposo. Además de esto, un cuerpo se dice que es elástico si cuando se eliminan las fuerzas que se estaban aplicando sobre este, el cuerpo u objeto vuelve a su forma original. Existen dos condiciones principales para que un objeto se encuentre en equilibrio. La primera es que las fuerzas externas que se está aplicando sobre el cuerpo, su sumatoria debe ser igual a cero. Además de esto, existe una segunda condición. Dice que el momento de torsión externo neto sobre el cuerpo, alrededor de cualquier eje, debe ser cero. Esto significa a que un cuerpo extendido esté en equilibrio, es que no debe de tener tendencia a girar. Esta condición se basa en la dinámica del movimiento rotacional. Asimismo, la primera condición se basa en la primera ley de Newton. Mostraré un ejemplo acerca de un objeto rígido que se encuentra en equilibrio estático para poder comprender mejor los conceptos. Esta fotografía del soporte de una botella de vino muestra un ejemplo de un sistema mecánico en equilibrio y a simple vista puede parecer como que se están rompiendo las leyes de la física, tales como la gravedad. Pero para que este sistema se encuentre en equilibrio, las fuerzas externas netas deben de ser cero, como se indican aquí abajo. La sumatoria de la fuerza en el eje X, así como la sumatoria de la fuerza en el eje Y, deben ser igual a cero. Además de esto, el momento de torsión externo neto debe ser igual a cero, como se indica aquí abajo. Esta segunda condición, sin embargo, solo se satisface cuando el centro de gravedad del sistema está directamente arriba del punto de soporte. Muchas gracias. Muy buenas a todos, mi nombre es David José Bujosa Cruz y voy a hablar sobre el tema de centro de masa, con un ejemplo de centro de masa. El centro de masa es un sistema de partículas que es un punto que a muchos efectos se mueve como si fuera una partícula de masa igual a la masa total del sistema sometida a la resultante de las fuerzas que actúan sobre el mismo. Se utiliza para describir el movimiento de traslación de un sistema de partículas. Aquí, como vemos en el gráfico, se puede ver que hay una masa 1 y una masa 2 encima de un sistema de equilibrio. Se ven que la masa 1 está más cerca del sistema de equilibrio que la masa 2, pero se ven que están alineados de una forma tal que se vea que están distribuidos correctamente. Esto se debe a que la masa 1 contiene la mayor parte de la masa del cuerpo y se puede representar con la fórmula que x centímetros es igual a la masa 1 por la distancia 1 más la masa 2 por la distancia 2 entre las sumas de las masas. En este sistema cabe resaltar que la gravedad afecta, pero como la gravedad está en ambas partes de la ecuación, se elimina. Aquí, en este ejemplo de centro de masa, vemos un tractor en que se le hace la masa por la gravedad hacia abajo y la norma hacia arriba. Aquí se calcula el centro de masa para saber qué parte del cuerpo es que contiene la mayor masa. Obviamente que la mayor parte del cuerpo de masa se encuentra en el centro. La estabilidad del tractor depende de la posición del centro de gravedad, altura y distancia en el eje trasero. Para que la dirección responda, ha de cumplirse que recaiga en la directriz al menos el 20% del peso total del tractor. Eso hace que cuando se sostengan masas, el tractor no se volque. Aquí vemos más a fondo el ejemplo de un centro de masa donde la masa 1 por la distancia 1, como en el primer ejemplo de la primera slide, es igual a la masa 2 por la distancia 2. En dado caso de que hubiese múltiples distancias y masas, se multiplica y se divide entre las masas. En esto es para que se muestre si el sistema está en totalmente de equilibrio. Saludos, mi nombre es Jeremy Martínez y yo voy a estar hablándoles sobre las propiedades elásticas de los sólidos. En primer lugar, considero que es necesario o de ayuda definir una serie de conceptos básicos para poder entender el tema, y dichos conceptos son los que se encuentran ahora en pantalla. En primer lugar, la palabra elasticidad
es aquella palabra que designa la propiedad que tienen ciertos materiales de sufrir deformaciones que son reversibles cuando se encuentran sujetos a la acción de una fuerza y de recuperar su forma original si dicha fuerza o dichas fuerzas se eliminan o desaparecen. A su vez, una deformación es el cambio en el tamaño o forma de un cuerpo debido a esfuerzos internos producidos por una o más fuerzas. Prácticamente la deformación y la elasticidad son conceptos que pueden ir de la mano y más adelante vamos a ver por qué esto es así. Por último, vamos a definir lo que es un sólido, y un sólido es simplemente una porción de materia cuyas partículas se mantienen muy unidas. Como sabemos, en los líquidos dichas partículas están más separadas y en los gases están más separadas aún. Y ahí es prácticamente donde radica la diferencia entre los tres tipos de materia principal. Dentro de las propiedades elásticas de los sólidos hay otra serie de conceptos que se deben dominar, y el primero de ellos es la deformación unitaria, que prácticamente es como la medida del grado de la deformación. La deformación es proporcional al esfuerzo, y este es un principio que debemos tener en consideración, puesto que a mayor esfuerzo, mayor es la deformación. El esfuerzo, a su vez, se conoce como una fuerza externa que actúa sobre un cuerpo por unidad de área transversal y es capaz de deformarlo. La rigidez es lo que se conoce como una medida cualitativa a las deformaciones elásticas producidas por un material que contempla cierta capacidad de resistir esfuerzos sin adquirir grandes deformaciones. Esto quiere decir que un objeto rígido es aquel que, a pesar de recibir grandes cantidades de esfuerzos, mantiene su forma. Estas tres, plasticidad, anelasticidad y elasticidad, se consideran como algunas propiedades que pueden tener los sólidos que definen qué tan elásticos o inelásticos pueden llegar a ser. La plasticidad es una propiedad de aquellos materiales que, una vez deformados, no retoman su forma original. La anelasticidad es el tipo de propiedad donde las deformaciones plásticas son irreversibles, pero a la vez son recuperables. Y por último, la elasticidad es cuando aquellas deformaciones son totalmente reversibles. A continuación vamos a ver una serie de ejemplos que nos ayuden a comprender de manera más sencilla qué relación tienen cada una de esas palabras con objetos que vemos en el día a día. Un sólido rígido es aquel que de manera natural, si intentamos aplicar una fuerza sobre él, va a ser muy difícil, por no decir que prácticamente imposible, cambiar su forma. Por ejemplo, un diamante. Un sólido plástico, como se dijo anteriormente, es aquel que una vez se cambia su forma de manera natural no va a retomar su forma original nunca. Un sólido anelástico es aquel donde las transformaciones plásticas son irreversibles pero recuperables. Por ejemplo, un calimete, el cual, si es doblado, no va a volver a su forma de manera natural, pero sí puede ser recuperada por medio de otra fuerza. Y por último tenemos los sólidos elásticos, que son aquellos que por más que hagamos esfuerzos sobre ellos, siempre van a volver a su forma natural, a menos que nosotros sobrepasemos la capacidad de resistencia de dicho objeto. Y por último, en esta gráfica podemos ver que a mayor cantidad de esfuerzo, mayor es la deformación, y que dentro de una región elástica y una región plástica es donde se encuentra prácticamente la resistencia de cada objeto, y cuando se sobrepasa esa región plástica llega a la fractura, que es el punto en el que dicho objeto pierde su forma y se rompe. Muchas gracias. Les voy a hablar del módulo de Young, el cual es el que mide la resistencia de un sólido al cambio en su longitud. Esta es una de las propiedades elásticas de los sólidos de las cuales se habló anteriormente. Una de las formas más comunes de explicar este módulo es mediante el uso de la imagen que se encuentra en la diapositiva, en la cual hay una barra larga con área de sección transversal A y una longitud inicial LI, que se encuentra sujeta con una pinza en un extremo a una mesa. Cuando se le aplica una fuerza externa perpendicular a la sección transversal, fuerzas internas en la barra resisten la distorsión o estiramiento, pero la barra llega a una situación de equilibrio en la que su longitud final es mayor que su longitud inicial, y en la que la fuerza externa se equilibra exactamente mediante fuerzas internas.
En tal situación se dice que la barra está sobrecargada. El esfuerzo de tracción o tensión de tracción se define como la relación de la magnitud de la fuerza externa F al área de sección transversal A. Mientras que la deformación por tensión o deformación por tracción, en este caso se define como la relación entre el cambio en longitud a la longitud original. El módulo de Young se define mediante la combinación de estos dos conceptos, como lo podemos ver en la imagen. ¿Cuál el cambio de longitud es igual al esfuerzo de tracción entre la deformación por tensión de un objeto? Debido a que la deformación es una cantidad adimensional, el módulo de Young tiene unidades de fuerza por unidad de área, la cual en el sistema internacional normalmente se mide en pascales. La elasticidad en longitud tiende a comportarse como lo vemos en la gráfica en pantalla. Para esfuerzos relativamente pequeños, la barra regresaría a su longitud inicial cuando se retira su fuerza. Pero si se usan esfuerzos cada vez mayores, al principio, la deformación va a ir aumentando en línea recta como se ve en la figura, hasta que llega al límite elástico, que se define como el esfuerzo máximo que se puede aplicar a la sustancia antes de que quede permanentemente deformada y no regrese a su longitud inicial. Luego de esto, mientras siga aumentando el esfuerzo, va a llegar al punto de ruptura, que es el punto en el cual ya el objeto deja de estirarse y se rompe. Con esto concluye la explicación sobre el módulo de Young. Y vamos a seguir a la siguiente propiedad elástica de los sólidos, conocida como el módulo de corte o elasticidad de forma. Buenas, mi nombre es Nelianis Ramírez y el tema que voy a exponer es el módulo de corte con respecto a la elasticidad de forma. Como ya sabemos, el módulo de elasticidad relaciona lo que se le hace a un objeto, es decir, la fuerza que se le aplica, y cómo responde dicho objeto, es decir, cómo se deforma en cierta medida. Se consideran 3 tipos de deformación y se define un módulo de elasticidad para cada uno. Como ya sabemos, está el módulo de Young, el módulo volumétrico y el módulo de corte, que es aquel que mide la resistencia al movimiento de los planos dentro de un sólido paralelos unos con otros. Como ya sabemos, el módulo de corte es cuando un cuerpo es sometido a una fuerza paralela a una de sus caras, mientras la otra se mantiene fija. No produce un cambio en su volumen. Esto significa que a su vez produce una fuerza opuesta a la deformación. A eso se le llama el módulo de corte o módulo cortante. Esto se calcula mediante la siguiente expresión, que es el esfuerzo de corte sobre la deformación de corte. El esfuerzo de corte viene siendo la fuerza tangencial F con respecto al área sobre la que se le aplica, sobre la diferencia del desplazamiento, básicamente, sobre la altura. Algo que debemos de tener en cuenta es que el esfuerzo de corte, en general, el ángulo θ es muy pequeño, por lo tanto, también se puede decir que puede aproximarse a la tangente de X. Aquí tenemos un ejemplo que es una barra de acero de 1 pulgada de diámetro, sobresale 1.5 pulgadas fuera de la pared. Si en el extremo de la barra se aplica el esfuerzo cortante de 8.000 libras, calcúlese la reflexión hacia abajo. El área de la sección transversal es área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. En este caso es pi por 1, que en realidad al cuadrado sobre 4 igual a 0.785 pulgadas cuadradas. Muchas gracias. Módulo volumétrico y elasticidad del volumen, también conocido como el módulo de compresibilidad. El módulo de compresibilidad, denotado 1 sobre K o simplemente K, dependiendo de los libros a los que se le haga referencia, de un material, mide su resistencia a la compresión uniforme y por lo tanto indica el aumento de presión requerido para causar una disminución unitaria del volumen dado. Según podemos ver en la imagen, este se puede aplicar en el ejemplo de la caja que se sumerge
al agua, una caja que es completamente uniforme en cuanto a sus lados, recibe una fuerza externa que provoca que el volumen interno se comprima uniformemente. Entonces, la deformación volumétrica se define como el cambio del volumen dividido entre el volumen original. Es decir, para encontrar la razón de cambio entre el volumen original y el volumen posterior a la aplicación de dichas fuerzas uniformes. Entonces, este también se le conoce, como mencioné antes, como el módulo de compresibilidad. Este significa que el fluido tiene que comprimirse de una manera uniforme, generando una respuesta hacia afuera. Este módulo de elasticidad es esa relación entre la presión producida por fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo en ángulos rectos a su superficie y distribuidas uniformemente, tal y como podemos ver en la imagen. En la caja de la izquierda, la que está sumergida en el agua, si las fuerzas vienen directamente desde arriba, abajo, a la derecha e izquierda, supóngase que hay un plano cartesiano, vendrían desde el eje Y y el eje X, significa que las fuerzas están siendo aplicadas de manera uniforme sobre el cuerpo. Entonces, esto produce deformaciones, más bien una deformación volumétrica que es igual al cambio de volumen dividido entre el volumen inicial, mientras la temperatura en el fluido sigue constante. Entonces, podemos ver que también existen distintos valores de la compresibilidad. Esto significa que dichas constantes no son completamente iguales para las condiciones a las que se somete el objeto, el cual es a la que se somete el objeto de esta fuerza. Por ejemplo, en el agua se dice que el módulo de la compresibilidad es 2.2 por 10 a la 9 PA pascales, ya que el pascal es la unidad en el sistema internacional para medir la presión. Mientras que en el aire es de 1.42, indicando que en el aire, a través del módulo de compresibilidad adiabático, existe una compresibilidad inferior al agua. Cabe notar que en el caso del agua, dependiendo de la profundidad, hay una mayor presión a la que es sometida el cuerpo. Mucha mayor que a la que se enfrentan los cuerpos al aumentar su altura al encontrarse expuestos al aire, como sería el caso de los seres humanos en condiciones naturales. No es lo mismo el sumergirse 1 kilómetro dentro del océano y las condiciones de presión a las que nos veríamos sometidos, que escalar 1 kilómetro de altura. Entonces, finalmente se puede decir que el módulo de compresibilidad de los gases depende fuertemente de la temperatura y la presión, mientras que para los sólidos y los líquidos, este se podría considerar constante. Entonces, en conclusión, este fue el módulo de elasticidad volumétrica.